primates, primates extintos y algunos primates actuales de otras especies, pero que han aprendido códigos simbólicos, son homínidos, es decir, personajes como decíamos antes que están sobre esta línea. Algunos son más antiguos, en cualquier caso, todos los que vamos a hablar aquí son estos. Es decir, desde que nos separamos del chimpancé, son los famosos de siempre, Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, los que habitualmente nos cuentan, todos están en esta línea, aunque aquí faltan ramas, claro. Es decir, desde hace 6 millones de años había una rama que divergió hacia el Neandertal, pero hace 1 millón de años. Un linaje siguió hasta nosotros, con sus antecesores, y otro siguió hacia el Neandertal. Bien, homínidos, como ven, el orden, cada vez que se separa una especie, le van variando la desinencia, pero conservan la misma raíz. Significa básicamente, o por lo menos desde aquí, ahora lo entenderán enseguida, a todos los que identificamos como pertenecientes a nuestra propia especie, son aquellos que caminan sobre 2 pies. Los que han visto antes, incluidos los simios actuales, no tienen locomoción. Pueden levantarse, pueden caminar un poco, pero no es ese su sistema. Aquí tenemos a la familia Hominidae. Aquí hay muchos representados, no los vamos a detallar ahora. Algunos más homínidos, otros más próximos a humanos, otros más próximos... No están todos, es una pequeña foto de familia sin más. Este es uno de los mejores libros que hay sobre el tema, Nicholas Wade, un experto en homínidos. Aquí vemos otra representación de lo mismo, pero en vez de forma de árbol invertido, pues está representado de otro modo. Como ven, estaríamos nosotros ahora mismo aquí. Aquí está la escisión entre chimpancés y bonobos y humanos 7 millones de años. Se representa de otro modo para que se entienda. Lo estamos presentando así, como en un plano y en forma de diagrama, pero realmente es un árbol en 3 dimensiones. La historia de los clavos de los bichos vivos no es un plano, es más bien un árbol. ¿No? Que todo lo que vamos a ver ahora está en algún punto entre 6 millones de años y nuestro propio tiempo. Por ejemplo, este es el primer candidato, Australopithecus. Australopithecus tiene un cerebro tan pequeño y unos rasgos tan todavía de simio que muchos dicen que no está en el linaje Homo, y otros que sí. En cualquier caso lo aceptamos porque es el primer simio que sabemos que caminaba a 2 pies, exactamente igual que ustedes y que yo. Es la famosa Lucy, no se me oído hablar de Lucy. Lucy es un homínido de hace unos 3 millones de años, Australopithecus afarensis, hembra. Las hembras eran casi la mitad que los... Bueno, había varias especies de afarensis. Gary, Australopithecus bonsai, hay 5 o 6 descritas sobre especies de la misma. Muchos no están dispuestos a ponerlo en nuestro linaje porque su capacidad craneal es muy pequeña, parece que tenía un sistema intermedio, árboles, pero caminaba a 2 pies. De hecho, las pisadas más, las huellas más antiguas de corte humano, es decir, igual que la mía. No está bien que haga esto aquí, pero para que lo entiendan. Es decir, una planta como la mía, con 5 dedos, son unas pisadas fósiles de Australopithecus. Están en la zona, creo que sur de Dubái, son muy famosas. Pueden verlo en alguna de mis clases cortitas o buscar por ahí. Esto ocurre porque hay un rastro de homínidos, en este caso Australopithecus, que han pasado por un lecho de un lago o de cenizas quizá, no lo sabemos, y eso ha sido cubierto y ha quedado ahí preservado. Es como a veces las placas de fósiles, ¿no se han visto? A veces hay unas placas que tú levantas y ahí debajo hay, pues igual, levantaron, es una secuencia de, son 10 o 15 metros, donde están las huellas de 2 adultos y al lado un infante. Es decir, no sabemos si caminaban de la mano, pero van los 2 adultos y su cría caminando. Estas son las pisadas más antiguas de Australopithecus. Y Lucy, pues no saben la historia, le pusieron Lucy porque cuando la descubrieron estaba sonando en la radio la canción de los Beatles. Lucy in the sky, por eso le pusieron Lucy. Este es el homínido que se acepta, unos sí, otros no, les digo que pero se acepta solo en virtud de eso, de que tiene una marcha bípeda exactamente igual, una cadera ya conformada. Sus piernas no son las de un simio arbóreo, son las de un simio andante.
Esta es una reconstrucción, la parte en marrón creo que es el hueso original, el resto es lo que ha sido reconstruido. Y este es su cráneo. Y de Australopithecus no voy a decir más, pero es el primer homínido que se acepta en la línea que llevamos nosotros. Esto es una reconstrucción artística. Podría ser una cría de Australopithecus, pero no es artístico, ¿no? Porque es demasiado bajito, por eso lo digo. Y sucesivas especies de Homo que se han ido sucediendo. Todas las especies que llamamos Homo, erectus y otras extintas, incluso nosotros, parece que nacimos en África y después nos propagamos por el mundo. Ha habido varias grandes migraciones, insisto, no solo las de hace 15.000 años o las de Neandertal, también Sapiens y también Neandertal y también Homo erectus hace 1 millón de años se dispersaron desde África. Esto es lo que parece que ocurrió. Este es el objeto que he citado antes. Lo encontró, es que no sé si Richard Leakey, el hijo, o Louis Leakey, el padre, uno de los mayores antropólogos, paleoantropólogos de la historia mundial, ¿no? La máxima autoridad. En un yacimiento de la garganta de Old Dubai, así lo veo. La mayor parte de yacimientos de homínidos ya en nuestro... Ahora estamos hablando siempre de 4 millones de años hacia acá. Se han encontrado en esta zona de África. Aquí está Cullera, esto es Valencia, Marruecos, esto, aquí va el Nilo, esto se llama el Valle del Rift. Bueno, es una cadena de montañas y fallas. Aquí está el cuerno de Etiopía, ¿saben? Por él, ¿no? No se ve entera África, ¿se ve o no? Córcega, Italia, España, África, Costa de Marfil, y por aquí está el Nilo, esto es Alejandría, aquí está el canal de Suez, bueno, ¿sí? Bien, pues en toda esta zona, estos son varios miles de kilómetros, es una zona de fallas. La mayor parte de yacimientos, los más antiguos proceden de esta zona. Aquí se están mostrando solo algunos de una cierta época, para que vean cómo diferentes especies humanas que nos han precedido se expandían. Los colores solo ilustran los dos tipos de tecnología, una tecnología más ruda basada en piedras y otra más tipo punta de... Ahora lo verán ilustrado. Pero aquí, en la zona central de toda esta ancha cordillera está la garganta de Old Dubai y sitios muy famosos, Tanzania, Cubifora, es donde mayor densidad y donde están los más antiguos. Pues ahí, en uno de estos yacimientos, creo que es Richard, pero no sé si a lo mejor sería el padre, encontraron este pedrusco. Este pedrusco está trabajado. Esto está, Picket Group all around. Todo esto está picado, es decir, no es natural. Y aquí además tiene como 4 pequeños, 1, 2, 3 y 4 pequeñas vaciados circulares, no se sabe. Pero Richard Leakey, el objeto tiene la friolera de 1.600.000 años. Sapiens, vamos. Sapiens tenemos como mucho 300.000, los modernos, Neandertales 800.000, quizá un poco más. Y este es el objeto, nos costó mucho de localizar. Él sostiene, por supuesto, que es obra humana. Todo el mundo no está dispuesto a aceptarlo. En la clase de Orígenes del Arte, esa que tienen que ver en YouTube, lo verán un poco mejor. Este artículo solo ilustra esos corredores, ahí no me voy a parar apenas. Este es parecido al que hemos visto antes. Este es el Valle del Río, toda esta zona. Y aquí se ilustran los dos tipos. Se llaman modo 1 y modo 2. Tengo un láser muy bueno, pero no estoy tan cerca. Este es modo 1, que son más tipo pedrusco, menos trabajados. Y estos ya que empiezan a tener muchas incisiones, puntas, formas, etc. Esto es modo 2. En realidad, el modo 2 se atribuye o se asocia a Cro-Magnon, porque estas especies pretéritas, incluido el Neandertal, parece que utilizó siempre una tecnología de este tipo. El Neandertal, los yacimientos de Neandertal que hemos encontrado hasta hoy no tienen herramientas tan refinadas como las de Homo sapiens sapiens, y eso se ha aducido como causa de su extinción. Esto no es exactamente así. Ahora lo iremos viendo. Es decir, a esta industria más, al modo 1, por ejemplo la de la garganta del Dubai, que he dicho, se le llama tipo musteriense. Es decir, ustedes encuentran un yacimiento donde hay tecnología de esta más arcaica, y si es de hace unos cientos de miles de años, se supone que es del Neandertal.
porque no tenía una tecnología como la nuestra. Pero ahora les mostraré más cosas. Aquí se ilustra lo mismo, se ve quizá mejor, modo 1, puede ser un pedrusco, le metes unos cuantos golpes, un pedernal, pero no es una herramienta tan trabajada como esta, que es mucho más moderna, que se asocia ya a nuestro linaje sapiens, mientras que Neandertal parece que perseveró durante mucho más tiempo en otro tipo de industrias líticas. Aquí se ven algunos de estos corredores, algunos de estos espacios. Estos son yacimientos. Toda esta parte norte, aquí había yacimientos neandertales. Bueno, en algunos casos no se sabe, porque lo que hay es industria modo 1 y no hay huesos. Pero, por ejemplo, en la Cirenaica, ¿qué es esto? Que lo veremos pronto, los teatros de la Cirenaica, teatros griegos, Apolonia y otras ciudades. Pues en muchos de estos yacimientos están los dos. Hay población neandertal, o sea, han sido ocupadas esas cuevas indistintamente, a veces por neandertales, a veces. De modo que a veces no es fácil o no se sabe exactamente a cuál corresponde. Te digo porque la flauta más antigua, que la vamos a ver en un momento, está en esta situación. Ese yacimiento, que lo veremos en un momento, pues ahora parece que no es neandertal, pero neandertales en la costa norte de África hay, no solo en Gibraltar, ahora lo veremos. Esta es la ruta que siguieron una de estas migraciones, ahora veremos cuál, para poblar Australia y las islas de por aquí, Indonesia y todo esto. La llegada del hombre moderno, nosotros sapiens, es hace 50, 60 mil años aquí. Pero hace unos pocos años, en la isla de Flores, aquí, en Sumatra, en Indonesia, se descubrieron unos huesos, le llaman el Hobbit. Supongo que habrán oído esto. Es decir, se encontró un esqueleto, primero un cráneo y un esqueleto incompleto, en un estrato que parece tener 12.000 años. Pero tenía tecnología. Ahí se desenterraron piedras líticas y cosas, y el individuo medía 1 metro escaso. De modo que se empezó, durante años se habló que si tenía cretinismo, que si era una anomalía, hasta que aparecieron en otra cueva cercana 8 o 9 individuos más de la misma estatura, etc. Por eso le llaman el Hobbit, el hombre de Flores. Aquí tenemos uno de los artículos que han documentado cómo fue esta expansión. Esta es la isla, a ver si lo vemos mejor. Es que hay un GIF que no me lo coge. Bueno, esto es la península de China. Aquí está China, aquí está la India. Se sitúan, ¿no? Más o menos. ¿No? Es que tengo un mapa ahí, pero no lo cojo en PPT. No, aquí, sí. Esta punta, eso es lo que vamos a enfocar ahora. Esto de aquí, y la isla en rojo está aquí. Me llamaron el hombre de Flores porque la isla se llama Flores. Esa isla pequeñita, hay más. Esto fue un corredor de migraciones de Homo erectus y también de hombres modernos, pero ¿desde cuándo estaba ahí el hombre de Flores? Los restos, esta es la isla en cuestión, todos esos son yacimientos, pero yacimientos de homínidos con sitios de decir, todos unos que sean yacimientos de sapiens. Son yacimientos donde hay pedruscos, huesos, cosas. Esta es la cueva, la cueva donde aparecieron los primeros. Esto es muy reciente, tengo por aquí anotado, 2003. En 2004 aparecieron otros 9 individuos y aparecían herramientas en estratos que se remontaban a 90.000 años. Es decir, antes de la llegada de las migraciones modernas. Parecían como nosotros, pero pequeñitos. Este es un cráneo de Homo floresiensis. El volumen craneal, vamos, en el mismo rango que chimpancés y los australopitecos de hace un momento. No llegaba a 400 centímetros cúbicos. Pero tenían herramientas, se vestían, tenían una cultura. Aquí tenemos una reconstrucción a partir del cráneo. Se parecen quizá a esos muñecos a veces, tipo Madelmans, así exóticos que nos venden ahora en Occidente. Es una nueva especie. No es Homo erectus, no puede proceder de las migraciones de Homo erectus. Homo erectus se extinguió hace 300.000 años. Talló algunas Venus, o al menos eso se cree. En algún yacimiento de África también, pero es que estos, no sé, en 2006, 3 años después, en otra cueva, en la misma zona, se encontraron herramientas que arrojaban la friolera de 840.000 años. Después se ha visto que el Hobbit, analizando sus huesos, su estructura ósea, porque ahora ya hay esqueletos completos. Solo hay un problema, es que según lo que están en una cueva, hay mucha humedad, estamos en las selvas de Borneo, donde buscaban el eslabón perdido, los románticos y los ilustrados. En los huesos dice que tienen la consistencia del papel mojado, se cambia, es como cuando hacen las fallas, ¿no?
Cuentas el hueso, tienen que sacar todo entero y llevárselo al laboratorio y allí endurecerlo, porque está como descomponiéndose, los más recientes. Pero se han analizado, no he traído aquí ninguno, ahí está el hobby, se han analizado, estas solamente ilustran las rutas de migración durante el Pleistoceno medio, entre hace 1 millón, casi 2 millones de años y medio, tiempos de Ergaster, tiempos de Homo habilis, son especies humanas. Bueno, han dado origen a los humanos modernos. Un momento, que iba a decir. Sí, viendo su estructura ósea, cómo caminan, etcétera, resulta que tienen rasgos anatómicos que se alejan del rango del humano moderno y también del Erectus. Es decir, que no puede proceder de ahí. Sus molares, las articulaciones de la cadera, las extremidades inferiores tienen rasgos morfológicos de un diseño que es muy arcaico y que la línea que viene desde Habilis, Erectus, Sapiens por un lado o Neandertales por el otro, esos rasgos ya no los tienen. Bien, ahí está el hombre de flores, es decir, proviene de algún homínido anterior, pero anterior a las migraciones de Homo. Es imposible, porque hay herramientas ahí que, claro, 700.000 años, estamos hablando de una nueva especie que se desconocía y, ojo al dato, que esto es lo sorprendente, y que se extinguió hace solo 12.000 años. Una especie que puede llevar aquí 1 millón de años, que no están organizados ni nada, cada cual vive su vida, tiene sus hijos y se muere. Solo los paleoantropólogos o gente rara piensan estas cosas. Si se extinguieron hasta hace 12.000 años, es probable, o es posible, dicen algunos, que hayan sobrevivido algunos individuos. Aquí hay mucha selva todavía suelta, son seres civilizados, hay muchas leyendas. Hay una leyenda, cuando llegaron los holandeses en 1600, los nativos de todas estas islas hablaban de los Ebu Gogo, creo que es, lo tengo por ahí, ahora no lo veo. Sí, Ebu Gogo. Los Ebu Gogo, según sus leyendas, todavía están esas leyendas ahí, pero ya existían en 1600, eran seres pequeñitos, parecidos a monos, que vivían de... Bueno, la leyenda va mezclándolo todo, es decir, no sé, ha llegado hasta hace 12.000 años. Si sabe sobrevivir, bueno, herramientas, pieles, fuego, una cultura como la que se suponía exclusiva de Homo sapiens, se le negaba al Neandertal hasta hace 15 años, y falta la pregunta crítica. Tiene todo, tiene lenguaje, pues claro, muchas cosas, no es necesario el lenguaje para cazar en grupo, pero, en fin, lo dejaremos aquí. Bueno, la anatomía ósea, supongo que entienden eso. Una cosa es que un individuo tenga el moflete más largo, esto más rojo, la nalga, es una cosa, pero la estructura ósea es lo que la especie va propagando, el armazón. Ahí sí hay una variación, es porque ha ocurrido miles, millones de veces. Entiendo lo que estoy intentando decir. Una cosa es que uno sea más alto, más largo o contrahecho, pero cuando el armazón, el chasis viene así, porque claro, está probado ya millones de veces antes. Homo floresiensis, ahí está. Aquí tenemos la ruta de los homínidos de hace medio millón de años, o un poco menos incluso, por donde bajaron, por donde pasaron. Ahí están las 3 pruebas y más, las que les he citado. Donde se descubrió el primero, a los 3 años 9 individuos en otra más antiguos, y 3 años después herramientas en estratos que corresponden a 800.000 años. Es decir, se creía en un principio que Homo floresiensis descendía de Homo erectus, y al quedarse aislado en la isla, como le pasa, en esta isla había elefantes enanos, lagartos gigantes y ratas gigantes. Esto a veces ocurre en algunas islas reducidas, donde hay pocos recursos alimenticios. Las especies a veces, si compiten por una de ellas, de las que compiten, reduce su tamaño. Esto hay muchos ejemplos en la historia de la biología, porque aquí había varios reunidos: lagartos enormes como el de Komodo, elefantes enanos, ratas gigantes y hombres pequeñitos. Bien, este es el asunto, que al final nos hemos dado cuenta que no hacía falta tener 1.300 centímetros cúbicos de cerebro para ser seres pensantes, como demuestra tanta gente que va por las calles, sino que con 400 bien organizados también podíamos funcionar. Este ha sido otro mazazo serio a ciertas disciplinas que tratan con estos temas. Bien, del hombre de flores nada más, solo recordarles esto. Es decir, aquí vemos un mapa de los últimos 50.000 años, en donde han coexistido, en los últimos 50.000 años, en algún momento,
coexistimos 4 especies humanas sobre este planeta. Nosotros mismos, que aquí nos indican, bueno, sí, es la población humana ancestral, hace 50.000 años sí que estábamos aquí. Los humanos modernos emigramos de África y sustituimos a las demás poblaciones hace entre 200 y 300.000 años. El Homo erectus hace muchísimo más. El Neandertal también salió de algún punto de por aquí, también se expandió. Aquí se ilustra eso. Hace 50.000 años el Neandertal todavía no estaba extinto. El hombre de Flores estaba ahí, aunque no sabíamos de su existencia. Neandertales, Floresiensis, Sapiens y Homo erectus. Y Homo erectus. Aunque el Homo erectus se considera que se extinguió hace unos 300.000 años, pero esto tampoco se puede saber. En el norte de África hay yacimientos de Homo erectus. Ahora veremos, a él solo vamos a ver una reconstrucción y a ellos no los voy a tratar. Este es Homo habilis, no los voy a tratar. Es decir, la línea que se supone que viene a nosotros es Ergaster, que se fue por otro lado, es decir, una rama que se perdió, y después es Homo habilis, hace 2 millones de años. De Homo habilis procede Homo erectus, y de Homo erectus, neandertales y nosotros con algún otro lío. Este es en esencia, a grandes rasgos, cómo está considerado. Yo solo se lo muestro para que vean cómo se ha reconstruido. Este señor se llama habilis porque ya empezó a tallar piedras cada vez más elaboradas. Este es el hombre de Georgia, en Manisi. Manisi es una ciudad a 85 kilómetros de Georgia. Esto es Georgia, esta es la línea del Islam, históricamente hablando. Chechenia, si quieres. La población occidental canta polifonía con segundas y, digo, la gente más. En Georgia, tú le dices, por acá, y le dices a dos que canten a unísono y dicen, ¿por qué? Si somos dos. No existe tradición de canto a unísono. Hay una sesión interesante sobre ese tema. Este fue uno de los primeros estados cristianos del imperio y es muy antiguo. Tbilisi ya era la capital en el siglo II o III después de Cristo. Y aquí, estos son los Urales. Esta es la población, aquí están los Svans, la población más antigua de Europa, junto con los vascos. Eso que dicen el factor RH es cierto. Es decir, esa gente, igual que esta, pues vienen de poblaciones muy antiguas y eso se refleja en la sangre. Es decir, hay raíces en el euskera actual que son idénticas a algunas que se hablan en los Urales, concretamente, que son de los Svans, S-V-A-N, Svanetia. Bien, pues aquí, 85 kilómetros de la capital, se encontró debajo de la ciudad medieval nuevos restos de un nuevo homínido, es decir, una nueva especie de Homo, de la cual sí que se tiene información del ADN. No siempre es fácil, el ADN se destroza, pero tú pillas uno como el que verán ahora, el de Denisova, este es el de Homo georgicus, donde la temperatura ambiental es 0 grados, claro, los huesos se conservan, que es un gusto. Pero no es Homo erectus, no es Homo habilis, no es ninguna de las especies que conocíamos. Esta se descubrió en el 2010, perdón, este es Homo georgicus en el 2003, la localidad es de Manisi. Son especies nuevas, diferentes. El hombre georgicus se cree, lo que se ha encontrado ahí en esta cueva, se cree que es una familia que iba huyendo de una erupción, se metió en la cueva y parece que murieron asfixiados. Estaba muy cerca de los gases y la ceniza, etc. Es decir, se cree que lo usaron como refugio y ahí quedaron. Era una familia de 5 individuos de diferentes edades, por eso se cree que era una familia. Se han encontrado 5, unos eran chiquitillos, otros eran más ancianos, que eran un clan, como un clan. Estatura 1,5 metros, volumen craneal 600 y pico, antigüedad 1.800.000 años. Eso dice pronto. Este es, perdón, es que me está liando. Este es Homo erectus. Un momento. Este es el que estábamos hablando, Homo georgicus, el de Georgia. Y este es también Georgia, y este es Homo erectus, del cual ya lo hemos tratado en otra clase, ya les he dicho dónde está, quién es, se supone que venimos de ahí. Yo os estoy enseñando las nuevas, las 2 o 3 nuevas de hace 5 años, y lo del Neandertal que veremos en un momento. Este es el hombre de Denisova. Estoy aquí, es un macizo Altai, ¿saben qué? ¿No? Siberia,
Antes estábamos aquí con el nombre de Flores, cerca del Cáucaso y de los Urales también, pero más al interior, aquí también en una cueva que vamos a ver en un momento. En el año 2010, hace escasos 3 años, se encontraron de nuevo unos huesos con un grado de temperatura 0, o sea que claro, ahí se conservaba aquello las mil maravillas. Se ha comparado el ADN, se lo ha replicado, se han hecho estudios y se ha visto que tampoco tiene nada que ver con Erectus, ni con Sapiens, ni con el Neandertal. Es decir, procede de un ancestro común a estas 3 especies. Esta es la cueva, es una foto que circula por internet, no sé quién es la familia, pero los restos fueron hace 3 años escasos. Digo porque si consultan en la wiki esos sitios, pues que tengan cuidado, comprueben las cosas. Ya les he dicho lo que hay. Del hombre de Orce llevan un retraso de 20 años. Bueno, o es que se han apuntado a las tesis de decir que no son humanos o que sí. Pues ahí está la polémica. Bueno, este es una figura retórica y esta es la sección de homínidos que la he cortado un poco antes. Lo que vamos a ver ahora es sobre lo del Neandertal. El hombre de Denisova, como el hombre Georgicus, que acabamos de ver, como el hombre de Flores, esas 3 especies nuevas que hemos descubierto de Homo en los 10 últimos años, las 3 son anteriores a la salida de África de Homo erectus. Todas tienen más de 1 millón de años. Bien, esta es la segunda parte. No me voy a parar con los titulillos. F5. El problema con el Neandertal deriva de que en los años 70, 80, bueno, era una consecuencia más. Hasta hace unos 20 años la ciencia occidental en el último siglo, el siglo XX, lo presentaba como una especie de bestia rubia, peluda, y andaba con garrotas como el troglodita de los tebeos, ¿no? En vez de pintarlo como nosotros, que hace 100.000 años que ensamblamos collares, perforamos conchas, cosemos, fabricamos arpones. El caso es que se ha demostrado en los últimos 20 años o más, se ha ido actualizando todo, que el Neandertal para nada era un homínido tonto ni nada, sino que cazaba, se vestía, vivía en clanes y respecto al tenía más capacidad craneal que nosotros. Eso no, ya han visto que tampoco significa nada. Si con 400 centímetros cúbicos se puede funcionar, fíjate que lo que nos podíamos ahorrar en las sociedades modernas. En los años 70, 80, Philip Lieberman, que es lo que vamos a ver ahora, y Edmund Crellin, que se dedicaba a los embriones humanos, eran buenos anatomistas, intentaron reconstruir la laringe del Neandertal. Claro, la laringe, que es lo que contiene las cuerdas, es tejido blando o cartílago, si quieres, o no sobre jamás recuperaré, o fosilizada, pues no lo sé, se sorprendería, podría ser. Lo que quiero decir es, claro, en aquel tiempo no había nada donde agarrarse para especular sobre los años 70. Ahora tenemos muchas, ya les he enseñado 4 cuerdas de peso, para especular sobre el lenguaje de todas estas especies ancestrales. De modo que la opción que ofrecieron Lieberman y Crellin, claro, atrajo el interés enseguida del mundo científico. Lieberman y Crellin lo que hicieron fue, a partir de las formas él mismo ha reconocido, después de los trabajos de su hijo recientemente, que la base del cráneo o basicráneo no es un factor determinante para reconstruir estas cosas. Se lo explicaré de otro modo. ¿No? Esto es un cráneo y esto de abajo es el basicráneo. Y después hay un huesecillo del que pende la laringe, se llama hioides, que es el único hueso que no está conectado a otro en el cuerpo, es decir, flota ahí dentro. Es como una percha sobre la cual cuelga la laringe. Es decir, cuantos más, como lo único que encontramos son trozos de cráneos y piedras y trozos, pues claro, cuando aparece uno entero esto es la bomba. Pero muchas reconstrucciones, como veíamos antes, se hacen así. Es decir, se supone que si el basicráneo, estos eran los argumentos de Lieberman y de la paleoantropología en estos años, 70, 80, es más combado, más cóncavo, los músculos que se insertan ahí, que van al cuello y todas esas cosas, son o más poderosos o más funcionales, mientras que si es más plano, es menos. Es decir, que en criaturas que no hablan, cabría encontrar inserciones para los músculos, para los masticadores muy poderosas, grandes huecos ahí, y en otras partes no. Es decir, que
Claro, el neandertal resulta que su base cráneo es bastante plano, comparado con el nuestro. El nuestro sí que tiene ahí una concavidad y se atribuye a eso. Y también con las medidas del hioide, lo que pasa es que el hioide es un hueso tan frágil, solo teníamos hace 5 años 2. No sé cuántos millones de neandertales habrá habido, y ahí en la cima de los huesos espero que salgan muchas. Pero claro, solo había 2, estas son reconstrucciones. En función de la forma de los cráneos que se tenían de neandertales y de lo que se sabía entonces, Lieberman y Krelin compararon posiciones de la laringe de bebés humanos, de chimpancés actuales y de adultos humanos. Y resulta que en los adultos humanos es verdad, nuestra laringe desciende. Esta sería la nariz de Manuel, más o menos, ¿no? Es decir, yo tengo las cuerdas vocales aquí, pero tengo un acodamiento en T hasta la salida de la boca, a lo menos mejor, que no está presente en otros animales, o eso se creía. Es decir, en la vida humana, los humanos modelos, hay 2 descensos de la laringe que están programados. A partir de los 4 meses comienza a bajar, y en torno a los 2 años está en una posición grave, pero, o sea, baja, pero no todavía la adulta. Y después, en torno a la preadolescencia, ocurre la muda de voz, que es lo mismo, la laringe en bloque se desplaza porque estamos hechos así, igual que me sale pelo y otras cosas a cierta edad, pues esto ocurre así. Cuando la laringe adopta su posición definitiva, los varones hablamos una octava más grave que antes de la safonía, las féminas una quinta y ahí se acabó el asunto. Es decir, el descenso de la laringe y su posición baja se consideró que era un requisito imprescindible para poder decir que una especie humana antigua podía hablar. Como no había nada más donde agarrarse, claro, ahí se vio, pues, desde entonces se aceptaba que la posición baja de la laringe era exclusiva de Homo, como ha empezado la clase. Tenemos más cosas, pero ahora no voy a entrar, que es verdad, son exclusivas nuestras, pero este todo aquí se ha mostrado en los últimos años que no. Por ejemplo, todos los felinos del género Pantera retrotraen y deforman su cavidad vocal y también desciende. En algunos ciervos y especies de gacela desciende definitivamente, es decir, tiene un descenso como el nuestro, genéticamente determinado y que se queda ahí, luego no es para hablar. Este es el supuesto fundamental en el que se basa. Lieberman es una autoridad, pero claro, se ha visto que las reconstrucciones que hicieron, ahora les mostraré los trabajos, no estaban bien hechas. Ellos afirmaron, Lieberman y Edmund Krelin, que era su colega, que el neandertal no podía hablar, no tenía lenguaje, y si no tiene lenguaje, ¿acaso no piensa? Esto viene desde la antigüedad, suponemos, y desde Descartes más, suponemos que si alguien no habla, no voy a decir está tonto, pero tiene algo, esto es un error, porque el habla no es el lenguaje. Es decir, uno puede ser mudo, los mudos y los sordos pasaban por subnormales hasta hace medio siglo escaso, retrasado, Dios sabe, pero no. Bueno, los trabajos de Lieberman, ahora se los mostraré, se apoyaban mayormente en eso y en otras cosas, y durante 30 o 40 años aparece por las enciclopedias, por todas partes, que una posición baja de la laringe es una condición indispensable, es decir, que si la cavidad bucal que va desde las cuerdas aquí no es lo suficientemente grande, yo no podría producir ciertas vocales y ciertas consonantes. Este era el argumento en esencia de Lieberman y lo que se ha aceptado durante 40 años y hoy está siendo desmontado. Él mismo, hace un par de años, unos pocos años, ha reconocido que esta medida no es fiable a partir de trabajos de su propio hijo y que las reconstrucciones que hicieron se basaban, ahora se lo mostraré, en una reconstrucción de los años 20. Hacemos por el principio, esto es una hembra, una fémina neandertal reconstruida, claro. ¿Cierto? Eran más bajos, más rechonchos, y estos son sus 2 antepasados, las 2 especies que precedieron al hombre de Neandertal. Es decir, hace 1 millón de años hubo un ancestro común para quienes nos precedieron a nosotros y a estos señores, y esta línea es la que llevó al hombre de Neandertal. Aquí se los voy a mostrar. Las ilustraciones son también de Jordi Agustí, a veces son de Arzuaga, ya lo indicaré en cada momento cuando lo corrija. Esta es una reconstrucción de Homo antecesor. Esto es la cima de los huesos, Atapuerca, ahí en Burgos. Tienen ahí, eso, bueno, es el mayor yacimiento neandertal. Ojalá saquen y hoy desde esos, vamos, a sacos, no lo sé, vamos a ver qué sale ahí.
El Homo antecesor es todavía un parecido más a Homo erectus y así, frente un poco retirada, un aspecto así como de nubios de los tiempos de Conan y esos seres míticos de la mitología occidental. Se parece mucho a nosotros cuando tiene 12 años, cuando es adolescente, y cuando crece ya se parece más a otras especies como Erectus o Habilis. Este es el siguiente, antecesor es el más antiguo, 800.000 años, Heidelbergensis 600.000. Estos sí son más esbeltos, son más parecidos a Homo sapiens, a nosotros mismos. Es una cosa evidente. El dimorfismo sexual también. Mientras que a veces los neandertales en algún documental me los representan como gigantes, como si fueran los gigantes de las traducciones bíblicas, tíos de 2 metros. En uno me hizo mucha gracia el año pasado. Grabamos la sesión del neandertal correspondiente allá en Alicante y me llama un domingo un alumno a las 9 de la mañana. Manuel, a los 2 días, Manuel, que en la 2 están poniendo un documental a Jesús. Y, hombre, va y lo pongo. Bueno, el neandertal cazando caballos a cuerpo pelado. Esto es una exageración, ya puede ser alto y Goliat. O sea, se tiraba al cuello del caballo hasta que lo tiraba al suelo, y solo cuando lo tiraba al suelo entonces se acercaban los otros con sus lanzas, que son más toscas que las nuestras, ¿cierto? Y ahí sí, ahí se atrevían a picar. Esto es una bobada. Y a veces se los representa como más grandes, más altos. En general, el neandertal propiamente era más bajito. Ay, quería que estabas ahí. Ahora sí lo mostraré. Bueno, no pasa nada, en un momento lo veremos. Es decir, eran más bajos, más tochos, más robustos. Se supone que las narices esas más anchas que dicen, una adaptación al frío, pero sus 2 especies que les precedieron, esta es la primera, no eran exactamente así. La intermedia, todo esto es lo que tiene Arzuaga, las poblaciones más antiguas de Europa, antecesor, Heidelbergensis y también neandertales. Este es el cuchillo, el objeto, la herramienta más antigua que ha aparecido hasta ahora en la cima de los huesos, no hace ni un mes de esto. Es un cuchillo que tiene una hoja, está cortada, 800.000 años, evidentemente no es sapiens. Nosotros solo tenemos aquí 300.000 años como mucho, 300 y pico, 330. Aquí se ve una reconstrucción también de Homo heidelbergensis. Por eso lo ven que son más esbeltos, tipo como nosotros somos. Y están evidentemente transportando a un herido o a un muerto. El neandertal, que pasaba por ser una bestia como Homo erectus y es un poco inconsciente, averiguamos también hace una década o poco más que tenía función simbólica y ritos funerarios, es decir, que cuidaba a sus enfermos y a sus ancianos y daba sepultura a sus muertos. Ahora lo veremos. Aquí están transportando esta... no sé si lo leen, este es de Arzuaga, del libro de Arzuaga. No son neandertales, son la especie anterior, son más altos, más esbeltos, está herido o está muerto. Y lo llevan al campamento o a un rito funerario. La escena, por supuesto, es singular, ¿no? Pero ahora les mostraré más. Ahora sí, estamos en los neandertales que se extinguieron hace 40.000 años, los que nos suelen pintar. También hay un libro por ahí que dicen que eran telépatas. Tengan cuidado con eso. Es una novela que fue un bestseller, se llama Neandertal. Y dice que eran mudos, suponiendo los trabajos de Lieberman y otros, pero como tenían más volúmenes, pura ficción. Esta es la cueva de Auaftea, en la Cirenaica, y aquí se encontró, esto es la Cirenaica. Esto es la Cirenaica. Esto de aquí es Libia, Cartago, siguen, ¿no? Cullera, Valencia, Alicante, pasamos aquí. Los últimos neandertales están aquí en Gibraltar. Cuando se fue el extinguido de Europa, estos son los últimos de los que tenemos noticia, pero aquí hay yacimientos con tecnología de esa musteriense se llama, que se asocia directamente al neandertal. Recorremos la costa, Cartago, todo esto es desierto. La costa de Libia, Leptis Magna, cosas así, y aquí, donde estaba Polonia de Cirene y Ptolemais, y esto es la Cirenaica, aquí hay una cueva, son montañas, ¿sí? Es costa, enseguida hay montañas y después hay desierto, que se llama Auaftea, que es esta, que hasta el 2007-2008, me he enterado estos días preparando esta sesión y he enviado una corrección a la revista, no habían aparecido restos humanos. Y como la industria lítica que había era musteriense, igual que 2 yacimientos de esa zona, se atribuía al neandertal. Pero hace 3 años aparecieron restos humanos y parece ser que son sapiens arcaicos,
de hace 100.000 años. Vine a cuento eso por lo que van a ver en un momento. Esta es la vista desde la cueva, y ahí, en esta cueva, este es el exterior, muy cerca del mar, es donde se encontró la flauta más antigua que tenemos hasta el momento. Este trozo, que mide apenas 2,5 centímetros, tiene la escala 2 centímetros. Esto es una perforación, lo que pasa es que está fosilizado. O sea, ahora mismo es toda una pieza, pero se ve perfectamente lo que es el material interior, y esta nos costó casi más de encontrar que la publicación también está en el vídeo, y así les diré dos. Es decir, solo tenemos un trozo de este tamaño, pero indudablemente parece que es una flauta. Tiene la friolera de 72.000 años. Y durante unos cuantos años se ha atribuido al Neandertal. Yo lo digo aquí, en público, ya lo arreglaré para que lo sepan, y ya estoy corrigiendo. Pues llevo 2 o 3 años hablando de esto, atribuyéndolo al Neandertal. Ahora se acepta que parece ser sapiens arcaicos porque se encontraron estos huesos. Pero en estos yacimientos, insisto, en muchos de ellos están las dos poblaciones. Que tú desentierres no significa que lo que está más abajo es más antiguo. Eso es lo normal. Pero pueden ocurrir 1000 cosas, desplazan, qué sé yo, una pelea, un enfrentamiento. Es decir, no siempre se tiene seguridad. Para tener seguridad evidente de que una cosa es cierta, tienes que contrastarla con muchas más alrededor. Bueno, actualmente, pues parece que aquí habitaron todos. En tiempos, esto se sabe, en tiempos de la costa de Siria, toda esta costa del Mediterráneo estuvo poblada de neandertales, en varias etapas además, en los últimos 200, 300.000 años. Incluso se sabe que esta banda, se llegaron a extender por África, pero yacimientos hay pocos. Ustedes leen por aquí y por allá, algunos dirán que en África no hay neandertales. Yo les digo lo que se sabe a fecha de hoy. Hay una serie de yacimientos, aquí arriba. Estos no son neandertales, han descubierto collares hace poco. Bueno, a ver, los haylos es como las megas, ¿no? Pero hay que encontrarlos. Bien, pues de agua actea, sea neandertal o no, a mí ahora me da un poco igual. Es el instrumento más antiguo que tenemos, tiene 72.000 años. La siguiente, sí, esta es neandertal. He puesto Croacia, es Eslovenia, realmente es Eslovenia. Este es el paraje, esta es la cueva. Esto es una iglesia que hay en aquí donde está la cueva. Estos sí son neandertales, sin ninguna duda. Y aquí se encontró otra flauta, esta sí, este es el yacimiento de Dulcebeide. Ahora la van a ver. El interior. Esta es la flauta. Esta flauta no me voy a parar mucho ahora porque va a haber una sesión que ya grabamos y todo lo que nos estoy diciendo aquí, si quieren, lo pueden ver ahí. Esta flauta se encontró, mucha gente dice que no, algunos dicen que no es una flauta. Hay un libro, un señor que se ha hecho muy famoso, se llama Stephen Mitten, no sé si lo conocen, un ser lo entrevistó, es un alemán que escribió en el 2007 un libro que se llamaba así, Stephen Mitten es su nombre. Creo que no es músico, pero bueno, para el caso a lo mejor sí que lo es. El libro se llama así: Los neandertales también cantaban rap, orígenes de la música y el lenguaje. Al menos con ese título lo han traducido. Lo digo que si ustedes se meten ahora en Google o qué sitio, empiezas a ver noticias que dicen: los neandertales cantaban ópera, los neandertales cantaban rap, compréndenlo y verás lo que pasa. Los periodistas se dedicaron a repetir: ¿cómo van a cantar ópera los neandertales? Si se lo estamos negando a los griegos, que sabían mucho más. ¿Cómo van a cantar rap? Si a lo mejor no tenían un sistema articulatorio como el mío, probablemente no tan complejo, pero tú encuentras eso por ahí. Se pueden leer reseñas sobre el libro de Mitten, no voy a decir alucinantes, no sé cómo calificarlo, completamente desquiciantes. El libro es un buen libro. Mitten, por ejemplo, dice que no es una flauta. Y otro, que se llama De Rico, es un paleoantropólogo, de lo mejor que hay, reconocido en todas partes, dice que tampoco. Dice que esto son 2 perforaciones de los colmillos de una fiera que perforó ese hueso. Yo, pues, ¿qué les voy a decir? La pueden oír tocar en YouTube, ya les conté la historia, ¿no? Ivan Turk la descubre en Dulcebeide, es el arqueólogo, en este yacimiento, la encuentra, la tienen un año, y al final, aquí tenemos asunto. Detrás tiene otro para el pulgar, ¿eh? Estos señores y otros, hay gente que dice que no, sostienen
que esto no es un círculo, que podría estar aquí o aquí, y esto tampoco, sino que son roturas accidentales, pero fíjense la equidistancia. Bueno, esto, si tú lo superpones sobre un tubo, equivale a una cuarta diatónica. Pues no la he traído, da igual, ya la veremos. Estos son, vamos, Robert King, por ejemplo, y otros, hay gente que los que lo están llevando. La pueden escuchar en YouTube, tocar Nabucco, la séptima de Beethoven. Es decir, con este objeto se obtienen tonos y semitonos. Todos somos músicos. Yo ya sé que el trompista se vale de hinchar los carrillos, meter la mano, meter allí lo que haga falta, que el artista morderá la caña. Hay 1000 trucos, eso los músicos lo saben, para que ellos suenen. Esta es la historia y así lo cuenta. Turk es el que la descubrió, Ivan Turk, y Dimkarovski es el trompeta solista de la ópera de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Dimkarovski, así lo cuenta él, el vídeo en YouTube es fácil de localizar. Dice, me dieron una réplica, porque no, la tenían un año, pero no sabían si aquello sonaba, pintaba, pero... Y la tuvo un año en casa y todos los días le dedicaba un ratillo a ver si... Esto no significa que el neandertal tuviese un sistema de digitación, significa que los agujeros están a distancias que producen tonos y semitonos, porque si no, ¿por qué no produce? Es decir, yo cojo un hueso, que no es fácil, o una caña, y perforo el tuntún y me saldrá do re fux. No me tiene por qué salir do re mi. Para que me salga una escala diatónica, tengo que ir cortando a secciones de 9 octavos, que es como hemos hecho así, para que salgan tonos enteros. Bueno, ahí está el vídeo de un Dimkarovski que dice, la tuve un año y estuve ahí dándole vueltas todos los días, los sábados, probaba un poco el trompetista, hasta que un día, al cabo de un año, de repente se despertó, y ya lo sé, a veces pasa, te levantas en sueños y se puso a tocar. Bueno, en YouTube está, no voy a parar más ahora, en la sesión que soltaremos también, es hora y media, se detallan más flautas que yo aquí no voy a leer. Yo tengo todo el respeto para De Rico y para Steven Mitten, que son profesionales de lo más competente, pero claro, decir que esto es un silbato, un colgante, o que le ha perforado, no soy el único que está a favor de la flauta, claro, o que le ha perforado los colmillos de... ¿Y dónde están las rascaduras de los dientes? Es decir, si yo perforo me tengo que apoyar. Es imposible pinchar un hueso sin hacer giros y que no se quiebre, es imposible. Lo que estoy diciendo, esto es perfectamente cierto. Quiere decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos no lo admiten. Steven Mitten dice cosas interesantes sobre los neandertales, aunque no dice que canten ópera ni nada de eso, pero en fin. Y es que debajo hay otro agujero para el pulgar. Bueno, ahí está la flauta. Esta es neandertal, el yacimiento es enteramente neandertal y está fechada en 42.000, 45.000 años. Liebgewebe. Aquí tenemos la reconstrucción, las reconstrucciones que se han hecho varias. Es decir, considerando que estos extremos que no sabemos si son, o sea, que son 2, que son 3, que son 4, se han hecho varios tipos. Y aquí tienen 2 tipos diferentes, con 2 agujeros, con 3. Hay otras flautas, en la Dordoña hay otra, esta es de Cro-Magnon, un poco posterior, muy similar. Esto no son flautas tubulares, son tipo carino, son huesos de otro tipo. Así es como se expone en el museo actualmente. Y se ve como es, claro. Pueden ser roturas accidentales, lo que dicen ellos puede ser, pero es que tocan Nabucco. Oigan, no, dura 10 minutos el vídeo, ya no voy a hablar. Aquí vemos una recreación artística de un neandertal que tiene fuego, que se viste con pieles, que caza, tiene flechas, que talla flautas. Sin embargo, en los documentales que vemos de hace 10 años, que hay uno muy famoso que circula por ahí, secuestran a una Cro-Magnon y resulta que tiene una flauta que no saben tocar. Entonces el Cro-Magnon sí, ellos no. Hablan así como Stud, ahora entenderán por qué. Esta es Cro-Magnon, no es neandertal, la verdad que esta se puede consultar por ahí, es de Olefels, perdón, de Heyse-Klosterle, allá arriba, en Alemania. Este sí es un neandertal reconstruido, pero la flauta no, para que las distinga. Si contamos que Aguaztea también es Cro-Magnon, pues todas las que tenemos hasta ahora del Cro-Magnon son tubulares y la única que tenemos tipo carina es neandertal. Estos son yacimientos de Cro-Magnones, vamos a entrar ahora
y este es un neandertal reconstruido. Homo sapiens. Neandertal, bueno, algunos le llaman neandertalensis, bueno, es primos hermanos, pero casi que de tía. Bueno, dicen que si lo vistiéramos hoy pasaría desapercibido en Londres o en Madrid, o eso dice. Aquí vemos una escena típica de los neandertales, que sí que es verdad que vivían en clanes. Es decir, mientras que los cromañones hace ya 100.000 y 200.000 años vivíamos en grupos organizados de 100 individuos, organizados socialmente para todo, para comer, para procrear y otras cosas, y para cazar. Los neandertales no, mantuvieron una estructura más tipo familiar, más cerrada, y se conjetura que eso pudo llevarles a la extinción por no poder competir con nosotros. Pero hasta hoy no hay ninguna prueba de una extinción, de que nosotros matáramos neandertales ni nada, sino que claro, si somos una familia, pues todos podemos atar zapatos, cortar ramas y fabricar arcos, y podemos cocinar y todos podemos hacer un poco de todo. Pero si somos 100 y tú te especializas en cuchillos y tú en arcos y en zapatos, claro, a los 2 años hago unos arcos que ¿para qué? Y yo te doy uno que la especialización del trabajo y la producción de herramientas, bueno, y todo lo que eso implica, ¿no? Y enseñarnos a otros. Se conjetura que eso puede haber sido una de las causas de que el desarrollo. No se sabe por qué el neandertal se extinguió. Bueno, aquí vemos una escena, un humano, una especie que no es la nuestra, pero que usa herramientas, que caza, que pesca, porque ahora les mostraré más cosas en Gibraltar. Esta es una prueba de Irak. Aquí es donde se demostró que los neandertales cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Por primera vez es el famoso esqueleto que dicen a veces de un anciano en las series que hacen, en la que te sale un anciano que lo dejan a cuidar el fuego porque le falta un brazo. No sé si han visto ese documental, neandertales. Y ya es mayor, pero le asignan funciones, cuida del fuego para que no se apague, y se queda con los niños. Ese esqueleto fue encontrado en Sanidad, se encontraron restos de un par de individuos. Uno tenía unas heridas tales en las costillas, en tales amputaciones, que era imposible que ese señor hubiese sobrevivido, y sin embargo había muerto de viejo. Es decir, la herida que presentaba era muy anterior, implicaba que había sido cuidado y atendido, porque hubiera sido imposible vivir así. Y también la primera amputación, tuvo que ser amputado, sobrevivió. Y también la primera vez que encontraron restos de neandertal cubiertos con polen de flores distantes. Es decir, que no es que han echado allí los huesos y 4 flores que había las han echado encima. No, los huesos estaban dispuestos simétricamente, con osamentas de otros animales y otros huesos dispuestos geométricamente, neandertales estamos hablando, y el polen que se les había echado encima, es decir, función religiosa, función ritual, espiritualidad, había sido, se sabe de dónde viene, de bastantes kilómetros. Pero todos esos son actos conscientes que hasta que no se encontraron los restos de Sanidad, que fue en los años 90 o así, pues al neandertal no se le atribuía. Esta es la famosa cueva. Esto no es un enterramiento neandertal, pero como no tenían ninguno, para que entendieran lo que estoy diciendo, he puesto esto. Son cromañones, no hagan caso. Ese esqueleto sí que es de Sanidad. Es decir, no es así, estos no son lo que estoy describiendo. No tengo fotos de los enterramientos de Sanidad. Y esta es una reconstrucción de uno de los individuos de Sanidad, de Zagros, está en un museo alemán. Podría ser, hombre, no es por meterme con nadie, Django o uno de estos cantantes, que son humanos, son humanos, serán más gorditos, más bajitos, que tú quieras. Pero claro, afirmar que esta gente caza, talla, pesca, se viste, todo, pero talla flautas y no sabe tocarlas, y encima no habla. Este fue el problema que se originó con el Líbano. Bueno, esto es el estrecho de Gibraltar, esto es Tarifa, esto es Marruecos, y esto muestra los desniveles. ¿Ven? Aquí hay un desnivel abrupto, ¿saben cómo va eso en los mapas? Cuanto más cerca, más altura. Porque hace unos cuantos miles de años el nivel del mar estaba bastante más bajo. 200 pies, no sé cuántos metros eran. Esto es Gibraltar, actualmente. No tiene nada que ver con lo que está pasando, es pura coincidencia. Y esto es Gibraltar como se supone que estaba hace 30.000, 40.000, 50.000 años. Es decir, mucho más bajo, marismas, terrenos a veces inundados en algunas zonas, en otras no. Estas son las famosas cuevas de Gibraltar, los últimos neandertales de Europa. Parece que los neandertales fueron replegándose o desapareciendo de zonas más nórdicas, y el último yacimiento neandertal tiene 28.000 años, y son estas cuevas que hay aquí en Gibraltar.
Aquí se han encontrado moluscos en cantidades terribles, pero moluscos que han sido cogidos a 5 kilómetros. En estos tiempos no había mejillones aquí, pero aquí hay multitud de mejillones que se creen acarreados en bolsas, en pieles. Hombre, está bien que vayas a la playa o a la roca y te comas los mejillones allí, pero que te lleves los mejillones a 5 kilómetros, ¿para qué? Si te los llevas es porque tienes recipientes y porque confías en comerlos o porque hay otra gente allí para comerlos. Bueno, de Gibraltar, pues estos son vistas, nos vamos acercando a las cuevas actualmente, cómo están. Desde el Peñón, aquí hay unas construcciones, hemos acercado un poco más, hay varias cuevas, en todas hay hasta 80.000 y 100.000 años, creo. Aquí se ve otra, esta, bueno, más cerca es la misma. Pues bueno, este es uno de los cráneos y tecnología que tienen ahí, es el segundo neandertal que se descubrió en la historia. Y este es un paisaje de las marismas de Doñana muy similar al entorno que se cree que había entonces. Porque claro, en la cueva han aparecido huesos de conejo, el 80% de lo que hay son conejos, pero también de ciervo, pero también de semilla. Y por todo lo que han encontrado en la cueva han podido reconstruir, saber qué fauna y qué flora había en el entorno de Gibraltar. Un cuadro de un inglés que representa eso, las cuevas de Gibraltar en aquellos tiempos mucho más altas, con zonas. Hemos llegado justo a donde empieza lo de la laringe y Lieberman. Este mapa lo único que está representando es la dispersión de los hombres modernos en los últimos 50.000 años. No de los neandertales ni de nada. Por cerrar la exposición de hoy, aquí estamos. Quedan unas 15 transparencias. Claro, el próximo día los que no están seguramente no entenderán nada y lo que se os diga aquí, claro, acabarán de entender lo que pasa con el laringe del neandertal, que podía hacer y que no. Pero para cerrar esta parte, les voy solamente a enumerar 11 o 12 innovaciones, no vamos a decir inventos, es decir, tecnología, por decirlo así. Y son la primera vez que en la historia de Homo se ha documentado algo. Eso no quiere decir que sea la primera, es como las flautas. Que esa tenga 72.000, no quiere decir que es la más antigua que hemos encontrado. Y con esto igual. Yo les voy a dar algunos datos que quizás suenan, no significa que antes no se hiciera o que el Cromañón por otro lado no lo hiciera, significa que es el más antiguo. Si digo que hay un pegamento anóxico que tiene 140.000, es porque es el más antiguo que se ha encontrado. Todos los que voy a citar son del neandertal. Es decir, se supone que el neandertal y el Cromañón no son especies que compartan los recursos, porque eso, vamos, hasta ahora no. Sin embargo, pueden haber interactuado, pueden. Esto no se niega, como se ilustran los documentales. Yo puedo encontrarme contigo, a lo mejor no hablamos lo mismo, pero yo te puedo enseñar cosas o incluso se habla ahora, se acepta. Parece ser que tenemos un 5% de porcentajes de genes neandertales, pero no sabemos si es por el neandertal o por el ancestro común tampoco. También se admite la posibilidad de hibridaciones. Se habla de especie, se dice que una especie es diferente cuando ya no se puede, cuando ya no es fértil. Es decir, cuando un varón y una fémina de esa especie no pueden, o sea, uno de una y otro de otra ya no pueden procrear. Y cuando empiezan a divergir, con los animales igual, pues durante unas cuantas generaciones se siguen pudiendo cruzar, hasta que cuando se diferencian mucho llega un momento que ya no, entonces ya son especies. Bien, pues con esto cierro la clase. Un placer tenerles, aunque me aguanten aquí hasta las horas y no es mucho, para que nos pierdan. La primera explotación de mariscos, no solo en Gibraltar, también en agua Aftea, les gustaba mucho el marisco a los neandertales. La primera explotación de marisco, un lugar al que se acude repetidamente y se sacan de mariscos, tiene 140.000 años, está en Italia y es del neandertal. La primera lanza, aunque las nuestras eran mucho más refinadas y mucho más precisas, tiene 110.000 años, se halló en Alemania y es del neandertal. La primera química anóxica en forma de pegamento, es decir, el primer pegamento de abedul que hemos documentado en la historia, pero es el más antiguo, se encontró en Alemania y es del neandertal. La primera huella dactilar, porque en algunas pinturas rupestres como de la cueva de Blombos, que tienen que ver
En la punta de Sudáfrica, ahí está Blombos, 100.000 años de Homo sapiens, collares, un diseño geométrico, tienen que ver. Ahí, por ejemplo, hay una huella humana. En algunas otras cavernas también no sabemos qué representa, si una función simbólica o es la firma del que lo ha pintado, pone la mano, pinta alrededor y retira la mano. Pero yo lo estoy diciendo ahora es una huella, no una mano, sino una huella. La primera huella dactilar, 80.000 años en Alemania, es del Neandertal. El primer uso de carbón para fuego, 73.000 años en Francia, es del Neandertal. Esta es otra cosa que todos estos que están, estos y otros, Rico, a mí, todos los que están en contra de que el Neandertal se acerque a Sapiens, dicen que los neandertales no construían cabañas. Lo más que se puede decir es que hasta el momento no se han encontrado cabañas de miento. Sé de un par que sí que se han encontrado muy recientes y lo dejo ahí y ya las documentaré. Claro, las cabañas no dejan restos. Como no perfores la piedra para meter un palo, eso sí, y después nosotros encontramos varios es del Cromañón existe, pero los neandertales se dice que no. Ya les digo que sí, han aparecido un par. Mittel, por ejemplo, habla de este tema, yo por si lo leen, el libro está en castellano, está en la Biblioteca de Humanidades, está. Primer uso de carbón para fuego, insisto, 73.000 años, en Francia es neandertal. Primer instrumento musical, si el que les he enseñado de Aguaztea no es neandertal, pues sería Sapiens. ¿Saben de qué estoy hablando ahora? ¿Qué trocillo? Lo vamos a dejar ahí. Primer fuego con salida de humos, a lo mejor es en una cueva, no tienes por qué construir la cabaña. 53.000 años en España, en la Brique del Romaní, y es neandertal. La primera amputación, bueno, no es amputación quirúrgica de quirófano, pero en fin, que sepamos, pues, bueno, fíjate si no habrá habido por causas naturales, pero a este se le cortó porque probablemente iba a morir y sobrevivió. 47.000 años, sanidad, la prueba que hemos visto. La primera escala musical diatónica de 7 notas, la que acaban de ver, bueno, oiganla, en fin. Y la primera colección de fósiles, de conchas fósiles, 36.000 años en Francia, y es neandertal. Bueno, lo dejo aquí, el próximo día cerramos con las cuerdas vocales y lo que podía hacer neandertal o no, y ya estaremos en otro.